¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un saludo cordial a estudiantes del quinto año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 4 de la unidad 2 del curso de razonamiento matemático, el cual titula tanto por ciento. Empecemos. Definición. El tanto por cuanto consiste en tomar m partes de una cantidad dividida en n partes iguales. Gráficamente, si a una cantidad la dividimos en n partes iguales y tomamos m partes, esto me indica el m por n, donde m es el tanto y n el cuánto. Además, esto es igual a m sobre n. Veamos algunos ejemplos de aplicación. El 40 por 50 es igual a 40 entre 50. El 35 por 200 es igual a 35 sobre 200. Tanto por ciento es el número de partes iguales que se toman de una cantidad total, que es la unidad, dividida en 100 partes iguales. Gráficamente, si al total o unidad la dividimos en 100 partes iguales y tomamos m partes de ellas, esto me indica el m por ciento, cuya notación es la siguiente y su valor es igual a m entre 100. Veamos algunos ejemplos de aplicación. El 4% va a ser igual a 4 sobre 100. El 25% va a ser igual a 25 entre 100. Aplicación del tanto por ciento. El A por ciento de una cantidad B se denota de esta manera y su valor es igual a A entre 100 por B. Además se observa que el término D es igual a la multiplicación. Veamos algunos ejemplos de aplicación. El 35% de 1000 según la fórmula va a ser igual a 35 entre 100 por 1000. Operando esto es igual a 350. Es decir, el 35% de 1000 va a ser igual a 350. Veamos otro ejemplo. El 20% del 40% de 900 va a ser igual, según la fórmula, a 20 entre 100 por 40 entre 100 por 900. Operando esto es igual a 72. Es decir, el 20% del 40% de 900 es 72. Además, cuando decimos el 100% de una cantidad C, significa que dividimos la cantidad en 100 partes iguales y que tomamos las 100 partes. Es decir, tomamos todo C. Entonces, el 100% de C va a ser igual a C. Por lo tanto, toda cantidad representa el 100% de sí misma. Además, el tanto por ciento cumple con las operaciones de adición y sustracción. Es decir, sea n un número, se cumple que el 75% de n más el 23% de n va a ser igual al 98% de n. Y el 89% de n menos el 36% de n va a ser igual al 53% de n. Además, n más 87% de n va a ser igual al 187% de n y n menos el 9% de n va a ser igual al 91% de n. Relación parte todo. Para expresar en porcentaje una comparación parte todo, basta con multiplicarle por 100%, es decir, lo que hace de parte entre lo que hace de todo por 100%. Veamos a continuación algunos ejemplos de aplicación. ¿Qué tanto por ciento de 400 es 300? En este caso, 400 hace de todo y 300 hace de parte. Aplicando la fórmula, esto es igual a 300 entre 400 por 100%. Operando, esto resulta 75%. Es decir, 300 es el 75% de 400. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tanto por ciento es 50 respecto de 40? En este caso, 50 hace de parte y 40 hace de todo. Aplicando la fórmula, esto resulta 50 entre 40 por 100%. Operando, esto es igual a 125%. Es decir, 50 es el 125% de 40. Descuentos y aumentos sucesivos. Veamos un par de ejemplos. ¿A qué descuento único equivale 3 descuentos sucesivos del 20%, 50% y 80%? Resolvamos. Me indica que se aplican 3 descuentos sucesivos del 20%, 50% y 80%, los cuales van con signo negativo porque se tratan de descuentos. Si el primer descuento es del 20%, entonces me queda un 80%, que es igual a 80 sobre 100. Si el segundo descuento es del 50%, entonces me queda un 50%, que es igual a 50 sobre 100. Y el tercer descuento es del 80%, entonces me queda un 20%. Multiplicando estas tres cantidades se obtiene el porcentaje que me queda luego de aplicar los tres descuentos sucesivos. Operando, esto es igual al 8%. Luego, el descuento único va a ser igual al porcentaje que tenía inicialmente menos el porcentaje que me queda al final, es decir, 100% menos 8%. Por lo tanto, el descuento único va a ser igual al 92%. El descuento único también se puede hallar aplicando la siguiente fórmula, donde DU es el descuento único, D1, D2 y D3 me indican los descuentos sucesivos y N me indica el número total de descuentos. En el ejemplo, D1 vale 20%, D2 vale 50% y D3 vale 80%, y N va a ser igual a 3 porque se trata de 3 descuentos. Reemplazando en la fórmula y operando se obtiene que el descuento único es igual al 92%, el cual coincide con el descuento único hallado inicialmente. Ejemplo 2.
¿A qué aumento único equivalen tres aumentos sucesivos del 10%, 20% y 50%? Resolvamos. Me indica que se aplica tres aumentos sucesivos del 10%, 20% y 50%, los cuales van con signo positivo porque se trata de aumentos. Si el primer aumento fue del 10%, entonces se obtiene un 110%, que es igual a 110 sobre 100. Si el segundo aumento fue del 20%, entonces se obtiene un 120%, que es igual a 120 sobre 100. Y si el tercer aumento fue del 50%, entonces se obtiene un 150%. Luego, multiplicando estas tres cantidades, resulta el porcentaje que se obtiene luego de aplicar los tres aumentos sucesivos. Operando se obtiene un 198%. Entonces, el aumento único va a ser igual al porcentaje que se obtiene al final menos el porcentaje inicial, es decir, 198% menos 100%. Por lo tanto, el aumento único va a ser igual al 98%. El aumento único también se puede hallar aplicando la siguiente fórmula, donde AU me indica el aumento único, A1, A2, A3 me indican los aumentos sucesivos y N me indica el número total de aumentos. Para nuestro ejemplo, A1 vale 10%, A2 vale 20% y A3 vale 50%, y N va a ser igual a 3 porque se trata de 3 aumentos. Reemplazando la fórmula y operando se obtiene que el aumento único va a ser igual al 98%, el cual resulta igual al aumento único hallado anteriormente. Variación porcentual. Veamos un ejemplo. Sabiendo que el radio de una esfera aumenta en 20%, ¿en qué tanto por ciento aumenta su volumen? Resolvamos. El radio de la esfera al inicio es de un 100%, por tanto me indican que el radio de la esfera aumenta en un 20%. Entonces, el radio de la esfera al final va a ser de un 120%. Luego, el volumen de la esfera al inicio va a ser igual a 4 tercios de pi por su radio al cubo, pero su radio es 100%. Reemplazando y operando se obtiene que el volumen de la esfera al inicio va a ser igual a 4 tercios de pi por 100%. Luego, el volumen de la esfera al final va a ser igual a 4 tercios de pi por su radio al cubo, pero su radio es igual a 120%. Reemplazando y operando se obtiene que el volumen de la esfera al final va a ser igual a 4 tercios de pi por 172,8%. Luego, comparando el volumen al inicio y al final, se obtiene que el volumen aumenta en un 72,8%. Aplicaciones comerciales. Veamos un ejemplo. Un comerciante compró un artículo en 300 soles, que es el precio de costo, y decide ofrecerlo en 400 soles, que es el precio fijado. Sin embargo, al momento de venderlo lo hace por 360 soles, que es el precio de venta. Es decir, se realiza una rebaja de 40 soles y se obtiene una ganancia de 60 soles, que vendría a ser la ganancia bruta. Pero esta operación comercial genera gastos por 10 soles, es decir, se ganó realmente 50 soles, que viene a ser la ganancia neta. El ejemplo mencionado en la diapositiva anterior se representa gráficamente de esta manera. Ahora, cuando en una operación comercial hay ganancias, se cumplen las siguientes fórmulas, las cuales pueden observarse en el siguiente gráfico. El precio de venta va a ser igual al precio fijado menos el descuento. El precio de venta va a ser igual al precio de costo más la ganancia bruta, y la ganancia bruta va a ser igual a la ganancia neta más los gastos. Cuando en una operación comercial hay pérdida, se cumple la siguiente fórmula. El precio de venta va a ser igual al precio de costo menos la pérdida. Generalmente todo descuento o rebaja se expresa como un tanto por ciento del precio fijado. Y generalmente toda ganancia se expresa como un tanto por ciento del precio de costo. Problema sobre mezcla. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un recipiente y que en él mezclamos 20 litros de alcohol puro con 60 litros de agua. Entonces el resultado será una mezcla alcohólica de 80 litros. Veamos gráficamente. Se observa un recipiente donde se mezcla 60 litros de agua con 20 litros de alcohol. El resultado es una mezcla alcohólica de 80 litros, donde el 75% está formada por agua y el 25% por alcohol. Entonces diremos que la mezcla tiene una pureza de 25% o una concentración de 25%. La pureza también se puede expresar en grados. En este caso la mezcla alcohólica es del 25%. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. Se vende un artículo en 150 soles con una ganancia del 25% sobre el costo. Si se ganó tanto como se descontó, ¿cuál fue el precio fijado para la venta al público? Resolvamos. Me indican que se vende un artículo ganando el 25% del precio de costo, es decir, se va a ganar la cuarta parte del precio de costo. Si asumimos convenientemente que el precio de costo es 4K, entonces la ganancia va a ser la cuarta parte, es decir, K, y el descuento va a ser igual a K por condición del problema. Luego planteamos gráficamente el precio de costo, la ganancia y el descuento, donde se cumple que el precio de venta va a ser igual al precio de costo más la ganancia y el precio fijado va a ser igual al precio de costo más la ganancia más el descuento. Luego, por dato del ejercicio, me indican que el precio de venta va a ser igual a 150 soles. Entonces 5K va a ser igual a 150 soles. Despejando se obtiene que K va a ser igual a 30. A mí me piden hallar el precio fijado que es igual a 6K. Reemplazando el valor de K
se obtiene que el precio fijado es igual a 180 soles. Ejemplo de aplicación 2. ¿Cuántos litros de alcohol puro debemos agregar a 70 litros de una mezcla alcohólica al 40% de pureza para convertirla en una mezcla de 60% de pureza? Resolvamos. Inicialmente se tiene una mezcla alcohólica de 70 litros al 40% de pureza, es decir, el 40% de la mezcla va a ser alcohol. Resolviendo, el volumen de alcohol es 28 litros y el volumen de agua va a ser 42 litros. Me piden hallar cuántos litros de alcohol se debe agregar a esta mezcla para convertirla en una mezcla al 60% de pureza. Es decir, se va a agregar X litros de alcohol. Entonces, en la nueva mezcla, el volumen de alcohol será 28 más X. Luego, como la mezcla tiene una pureza del 60%, entonces el volumen de alcohol puro es el 60% del volumen total. El volumen de alcohol va a ser 28 más X y el volumen total va a ser 70 más X. Entonces, matemáticamente, 28 más X va a ser igual al 60% de 70 más X. Luego se obtiene una ecuación que depende de X. Al resolverlo se obtiene que X es igual a 35. Por lo tanto, se debe agregar 35 litros de alcohol para convertirla en una mezcla al 60% de pureza.